Yo soy programador y para mí no hay nada peor que se me escape un bug a producción, un error, ¿sí? Cada vez que pasa eso, de alguna forma siento que fracaso en mi trabajo. Porque nosotros podemos hacer el código más performante, qué sé yo, la interfaz más linda, la más usable, qué sé yo, el código más reutilizado, más reutilizable. Pero si falla, todo eso es al pedo, ¿sí? No sirve de nada. Y es lo único que realmente nos va a hacer quedarnos trabajando a deshoras, ¿no? Cuando nos dicen, che, tal cosa no funciona, y bueno, es complicado, ¿no? Bueno, les voy a contar una pequeñísima anécdota que me pasó hace algunos años. Yo trabajaba en una empresa mediana, qué sé yo, los programadores seríamos 50, se escapó un bug, hubo que escribir un postmortem, era un bug grosso, y después nos juntaron a todos los programadores y a los QA y nos preguntaron, che, ¿cómo evitamos que esto vuelva a pasar? La idea, la consigna era no tirarnos acusaciones cruzadas y qué sé yo, obviamente pasó todo lo contrario, el clima se cortaba con un cuchillo, pero lo peor de todo fue la conclusión que sacamos, porque era una conclusión que a mí no me convencía en absoluto. La conclusión básicamente era, hay que testear más, hay que testear mejor. No puede ser que se nos haya escapado ese caso, porque si lo testeábamos, ese caso no ocurría. Y de alguna forma, el testing es la respuesta principal de la industria por lejos para evitar los errores. Y eso es algo que a mí me hace un poquito de ruido. Vamos a ver un poquitito por qué. Acá tengo el código en JavaScript de una función AND. Digamos, no sé si se ve, quizás está medio chiquito. Pero bueno, acá básicamente dice AND y hace el código que hace una función AND. ¿Sí? Una función conjunción que recibe dos valores de verdad, dos booleanos, true y false. Y bueno, y básicamente devuelve la conjunción entre esos valores. Nosotros cuando testeamos generalmente hacemos esto. Testeamos un caso, testeamos otro caso, ¿sí? Y ya está. Podemos testear un par de casos más. Levanten las manos. ¿Quiénes creen que falta testear un par de casos más? Bien, veo ahí algunas manitos levantadas. Ustedes podrán haber pensado, y con toda razón, bueno, esta función tiene 4 casos posibles, ¿no? Son dos valores, que cada uno tiene dos valores posibles, verdadero y falso. La combinación nos da 4 casos. Tenemos esta otra función, inversa. Por si no se llega a ver, dice que recibe un número y devuelve el resultado de dividir 1 por ese número. Hacemos lo mismo, testeamos. Testeamos un caso, testeamos otro caso. Ahí estoy testeando con números, ¿sí? 1001, 0,001. En base a esos 3 casos que testeamos, nosotros asumimos que nuestro código anda, ¿sí? Que va a funcionar bien todo el código, que es correcto. Luego también hay todo un conjunto de valores para los cuales no estaba pensado originalmente la función, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si testeo con la palabra 1000, con el texto 1000, ¿sí? El string? ¿Qué pasa si le mando un null? ¿Qué pasa si le mando un conjunto de valores, un array de números? ¿Qué pasa si le mando undefined? Bueno, todos esos casos son casos para los cuales ni siquiera habíamos pensado la función. Pero fíjense la cantidad de casos posibles que tenemos. No son muchos, son muchísimos, ¿sí? La primera lección para mí es utilizar chequeo de tipos. Si nosotros dejamos de utilizar JavaScript y pasamos a usar TypeScript, estos casos para los cuales no estaba pensada la función pasan a ser imposibles directamente. Estrictamente hablando, los casos que no testeamos, de los que sí son posibles, ¿sí? Que recibe un número, en realidad son indefinidos. El resultado es indefinido. ¿Por qué? Porque no lo testeamos. Y que hayamos testeado 3 ejemplos no nos dice nada acerca de todo el resto de los casos posibles. Quiero que vean hasta qué punto esto no escala. Es decir, cuando nos dicen, faltó testear tal caso, eso no escala. Vamos a ver otro ejemplo muy sencillo. Acá tenemos en TypeScript un tipo de dato que representa un punto en el espacio, en 3 dimensiones, ¿sí? X y Z. Obviamente esto es un ejemplo muy sencillo. Un programa no tiene un solo valor, un solo punto del espacio. Pero así todo, podemos calcular cuántos estados posibles tenemos para esto. En JavaScript, TypeScript compila JavaScript, cada número se representa con 64 bits. Es decir, que por cada número tenemos 2 a la 64 valores posibles. Si combinamos todos esos, tenemos 2 a la 192. Para que se hagan una idea de la magnitud de esto, es más que la cantidad de átomos que hay en todo el planeta. O sea, la cantidad de átomos que hay en todo el planeta es de digamos, en notación científica,
elevado a la 50, sí, por 10 a la 50 en realidad, nos estamos pasando de ese número. Es un montón. Imagínense cuando nos dicen, faltó testear este caso, que nosotros vayamos y digamos, bueno, tenemos que testear más cantidad de casos que la cantidad de átomos que hay en todo el planeta. Y solo para un punto en el espacio, en 3 dimensiones, ¿sí? Es ridículo. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, claramente, solo con testear no alcanza. Y no quiero decir que no haya que testear, hay que testear porque hay cosas que si no testeamos no las vamos a atrapar nunca. Pero con el testing solo no alcanza. ¿Qué podemos hacer? No sé si lo ubican a Edger Dijkstra, es medio como un prócer de la informática, tiene su algoritmo, tiene sus premios, tiene todo. El tipo escribió un artículo que los recomiendo mucho, se llama EWD 303, no se lo van a acordar, pero ni siquiera lo puse en un slide, después me preguntan y se los digo. Y el tipo dice esto, testear no es la solución. Lo que hay que hacer en lugar de testear es no meter bugs, ¿sí? Y uno dice, bueno, qué vivo, ¿no? Obvio, no meto los bugs a propósito. También es ridículo plantear no meter bugs. Bueno, yo no sé qué es más ridículo, si plantear, testear todos los trillones de casos, quintillones, no sé, que hay, o plantear no meter bugs. En cualquier caso, lo interesante de esto, cómo podemos evitar meter bugs, es que es más fácil de lo que pensamos. ¿Por qué? Nosotros, los programadores, cuando hacemos una operación, cualquier operación, por ínfima que sea, por ejemplo, en este caso, una división, sabemos para qué valores puede fallar esa operación, ¿sí? Podemos pensar en términos del dominio, así como si fuese una función en matemática, en secundario, que te preguntaban cuál es el dominio de esta función. Bueno, pero no para funciones muy complejas, para operaciones, que son muy sencillas. La división no se puede hacer con un denominador cero. Listo, ya está. Tenemos chequeo de tipos, solo van a llegar números. Nos podemos despreocupar por los null, los strings y todo eso. Entonces acá tenemos, por ejemplo, este caso que va a romper, ¿sí? Por si no se llega a leer, básicamente dividir por cero, pedir el inverso de cero. ¿Cuál es el gran desafío entonces? Nosotros sabemos dónde ocurren los errores, que es en la parte más interna de nuestro programa, en las operaciones ínfimas. Y ahí lo podemos saber, ¿sí? Porque tenemos muy claro cuál es el dominio de esa operación. En general, el error no lo podemos tratar ahí, lo tenemos que tratar en otra parte. Es decir, yo hago una división por cero, pero ¿por qué hago una división por cero? ¿Ese cero de dónde salió? ¿Qué quiere decir? Seguramente eso deriva de otra cosa que desde afuera tenía otro significado. Entonces el gran desafío acá es cómo representamos y comunicamos los errores, ¿sí? Estos casos que yo sé como programador que son imposibles. ¿Y por qué lo sé? Porque pese a tener chequeo de tipos, el chequeo de tipos no me garantiza que esos valores no estén en el dominio de la función. Fíjense, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en TypeScript, además del tipo número, number, tuviésemos todos los números menos el cero. Sería fantástico. O sea, podríamos tipar eso y asegurarnos de que si compila, no se rompe. Otra cosa es que haga lo que queremos que haga, pero que si compila no se rompe ya es un montón, ¿sí? Pero no tenemos eso. ¿Por qué? Y bueno, porque si tenés todos los números menos el cero, de alguna forma también después vas a tener que derivar todos los números menos otro y es un quilombo. No hay sistemas de tipos tan avanzados. Bueno, les decía, estamos con cómo representar y comunicar los errores. Hay muchas formas, no me voy a detener porque son muchísimas, excepciones, bla, bla, bla. Promesas, me interesan las promesas. ¿Por qué? Vamos a trabajar un poquito sobre eso. Las promesas en TypeScript están tipadas en el valor de resolución. Acá es la parte donde me pongo más técnico y más, bueno, esto ahora sí vamos a hablar de programación. Los que no sean programadores, aguántenme un poquito porque igual quizás puedan más o menos seguirme. Básicamente las promesas están tipadas en el valor de resolución. ¿Qué quiere decir eso? Una promesa está en representación de un valor que en algún momento debería estar, ¿sí? Por ejemplo, una promesa puede ser una promesa de un número, que en algún momento habrá un número. Puede ser una promesa de, no sé, de cualquier cosa así, de un booleano, de una string, de un objeto complejo. Por ejemplo, acá tengo la del número. Lo que vamos a hacer es agregarle un segundo tipado. ¿Por qué? Las promesas, en general, se usan para representar cosas que están en el futuro, que podrían estar, muchas veces también podrían fallar. Porque esas operaciones que están en el futuro, las operaciones mismas, muchas veces pueden fallar. Pedir un recurso a un servidor o a una base de datos, leer un archivo, sí, un montón de cosas que eventualmente pueden fallar, porque quizás el archivo no existe, el servidor se cayó, ¿sí? Parseo, no sé, un JSON, por ejemplo, y el input no es un JSON válido, ¿sí? Todo eso va a fallar. Hablando de eso, voy a dar un workshop más tarde, vamos a aprender a hacer un parser desde cero, si quieren, hacemos un parser de JSON, obviamente desde cero sin usar JSON parse.
Bien, ¿qué hago? Le agrego entonces a este tipado de una sola cosa, le agrego una segunda cosa. ¿En qué puede fallar? ¿Cuáles son los errores posibles? Entonces, por ejemplo, para la división que teníamos, pasamos a tener este dato, ¿sí? Una promesa no solo de number, del número, que es el resultado esperado si todo sale bien, sino también de un error por división por cero, ¿sí? Debería decir div 0 error, me olvidé del error. De ese modo podemos despreocuparnos de cuáles son las cosas que van a fallar. O sea, solo tenemos que concentrarnos en el momento en que tenemos una operación que nosotros como programadores sabemos que puede fallar. Ahí decimos, bueno, esto puede fallar de determinada manera. Después me despreocupo. ¿Por qué? Porque este mecanismo de promesas, y en un ratito lo vamos a ver en código, se va a encargar de escalar ese error. Y yo desde afuera no voy a necesitar estar pendiente, ¿sí? De cuáles eran los errores, ¿sí? Recuerden que esa división por cero era una división por cero, pero que originalmente era otra cosa, ¿sí? Visto desde afuera del sistema, uno no sabe que adentro tiene una división. Bueno, acá quizás no se llegue a leer mucho, igual no importa, esto era más como para decirles, bueno, la parte más externa del sistema, que es donde puedo manejar en general los errores, la parte más interna, que es donde sé que ocurren. Vayamos al código. Les voy a mostrar, si todo sale bien, esperen que se me bloqueó, ahí está. Y se trata de conectar. Voy a conectarme, no sé si ya están viendo. Me voy a conectar solo para que después no salte el cosito, listo. Bueno, tengo un ejemplo acá un poquito ambicioso quizás. Vamos a ir de a poquito y les voy a ir mostrando algunas cosas. En este ejemplo, después lo vamos a ver más despacito para que se entienda bien. Pero lo que quiero que vean es que en un momento... ¿Se llega a ver el código o no? ¿Más o menos? Vamos a agrandar un poquito la letra, a ver si me sale. Ahí está. Bien. Hay un momento en el que hago una división. ¿Por qué? Porque calculo un promedio, ¿sí? Un promedio, ustedes saben, es una sumatoria de números dividido la cantidad de esos números. ¿Qué estoy haciendo? Tengo esta función, división, ¿sí? Como yo sé que puede fallar por cero, lo que estoy haciendo entonces es, si falla, devuelvo una promesa rejecteada con este error en particular. División por cero, ¿sí? Si funciona, bueno, devuelvo el valor que tiene que hacer que funcione. Al final del día, tengo una función que me puede devolver estas dos promesas. Esto, de paso les cuento porque algunos quizás digan, bueno, ¿y este guión bajo promesa de dónde sale? Esto es una librería que hice en algún momento y que, bueno, después les digo dónde se la pueden bajar y todo lo demás. Pero básicamente es eso, la librería lo único que hace es agregarle el tipado en el error. Bien. Vamos a ver un poquito cómo aplica esto, ¿sí? Acá tengo un montón de operaciones que la mayoría pueden fallar. Por ejemplo, leo un archivo, ¿sí? ¿Qué puede pasar cuando leo un archivo? Y bueno, que el archivo no exista, por ejemplo, que no tenga permisos para leerlo. Puede haber un montón de fallas. Entonces, ¿qué hice? Hice una función que me vuelve una promesa a un string, porque lo estoy leyendo como string, como texto, o unknown error, error desconocido, y file system error, ¿sí? El unknown error nunca nos lo vamos a poder sacar de encima. No me voy a meter en el detalle ahora de por qué no nos lo podemos sacar encima. De última, después pasamos a ese detalle. Acá tengo esto que básicamente es como un truquito que uso para ver cuáles son los tipos de lo que tengo hasta el momento. Acá tengo en el valor un string, ¿sí? Porque la función de leer un archivo de texto me devolvía un string, un texto. Y en los errores voy a tener unknown error o fail system error. ¿Qué hago con ese archivo que tengo? El archivo se los voy a mostrar un segundito, así ven la idea de cuál es el código, perdón, cuál es la idea del código que estamos haciendo. Básicamente acá tengo un array, un conjunto de objetos que representan estudiantes, ¿sí? Con las notas para determinadas materias, ¿sí? Cada estudiante tiene un identificador, un nombre y un conjunto de calificaciones. La idea va a ser obtener el promedio para un estudiante de esas calificaciones. ¿Cuántas cosas pueden fallar en el medio? Muchísimas. Bueno, entonces lo segundo que hacemos es parsear el JSON. ¿Por qué? Porque ese archivo no tiene la data tal cual, sino que nosotros lo obtenemos como un texto y eso lo tenemos que interpretar, ¿sí? Parsear. Esto, de nuevo, perdón a los que no son programadores y se pierden esta parte, igual a grandes rasgos creo que lo van a seguir. Pasamos entonces de tener en este punto un valor string, perdón, saco esto así se ve mejor, a luego de parsear el JSON tener, bueno, esto no debería haber fallado,
Nada, después vemos qué pasó, no se preocupen. Ah, no, perdón, sí, a tener un unknown. ¿Por qué el unknown? Bueno, porque cuando yo parseo el JSON, estaba bien, es unknown, no sé realmente cómo se va a parsear. JSON parse en TypeScript me devuelve any, pero any es un tipo que en general queremos evitar, porque es demasiado permisivo. Entonces yo simplemente hice que devolviera unknown. Y en los errores, esta es la parte importante, fíjense, unknown error, file system error, que lo traíamos de antes, y como burbujea, lo seguimos teniendo acá, y se sumó JSON parse error. Fíjense que yo no tengo que preocuparme en cada punto de cuáles son los errores que pueden llegar, sino que simplemente van burbujeando, van escalando solos. Voy a bajar esta línea. A ver. Ahí está. Lo siguiente que hacemos es chequear la estructura de ese dato que tenía como unknown, no sé qué estructura tiene. La chequeo en runtime, de paso la tipo, eso está un poquito más arriba. Digo, yo quiero tener esta estructura de datos. Esto lo hice con otra librería que de hecho estamos usando en el equipo acá en Naranja X. Bueno, digo, yo quiero tener esta estructura de datos, ¿sí? Digo, este va a ser mi esquema y tengo una función que me va a chequear ese esquema. Luego entonces, en este punto ya el valor no es un unknown, un desconocido. Es esto, un objeto con esta forma. Y si llegara a no ser así el dato que tengo en el JSON, que puede pasar, bueno, se suma un error. Esquema error, ¿sí? No es lo que vos esperabas. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Sí, voy a ir un poquito más rápido, no mucho. Lo siguiente que hacemos es encontrar un elemento. Decimos, bueno, quiero las calificaciones de un estudiante en particular. Entonces eso también puede fallar. ¿Por qué? A lo mejor no existe el estudiante con ese ID que yo le estoy proveyendo, que es este de acá arriba, ¿sí? Hago un find element, que también lo tipé para que devolviera que puede fallar. Y acá tengo finalmente un estudiante en particular, no el array de estudiantes. Y acá se me suma un error, element not found. ¿Sí? Fíjense la cantidad de errores que tenemos potencialmente, no necesariamente, pero que podemos llegar a tener. Y no tuvimos que testear nada todavía. Eso es muy importante. Obviamente, en algún punto vamos a tener que testear que esté haciendo lo que queremos. Pero fíjense toda la información que tenemos en este punto. Bien, bajo un poquito más acá la línea. Upsi, no quería hacer eso. Quería hacer... Ahí está. Bien, lo siguiente que hago entonces es quedarme con las calificaciones. Es un map, este no puede fallar. Vamos a seguir teniendo los mismos errores que antes. Y el valor ahora pasa a ser simplemente el array de las calificaciones en sí. Ahora sí, calculo el promedio, el problema original, el de la división por cero. Entonces bajo esto, y acá tenemos que el valor pasa a ser un número. ¿Por qué? Porque ya es el promedio. Finalmente obtuve el promedio que quería. Luego de los errores se sumó la división por cero. Ahora, ¿qué pasa? ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, acá muestro en mensajito los errores, perdón, las calificaciones para este estudiante son tales, el promedio es tal. Ese es el mensaje. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, para tener conciencia de cuáles son los errores que eventualmente podrían ocurrir. ¿Para qué? Muchas veces uno no puede evitar que ocurra un error, ¿sí? Si uno va a sacar plata a un cajero y el cajero no tiene plata, no hay nada que hacer, no tiene plata, ¿sí? De alguna forma es un error, está fuera del happy path del que hablaba Nano en la charla anterior, pero puedo al menos estar consciente de eso, mostrarle un mensaje lindo al usuario y no descontarle la plata, porque ese es un problema más grande, ¿no? Mirá si el cajero no te da la plata y encima te la descuenta. Entonces es muy importante saber eso. A medida que vayamos tratando los errores, acá estoy haciendo un catch con algunas funciones auxiliares, utilitarias, ¿sí? Que es error y demás. Bueno, puedo ir sacándome de encima estos errores. Fíjense que en este punto nosotros teníamos todos estos errores, ¿sí? Luego voy a tratar el element not found. Es el primero que trato. ¿Por qué? En realidad porque tengo que empezar por alguno, pero podría ser cualquiera. Entonces luego de tratar este error, el element not found se fue, desapareció. Luego de tratar el siguiente error, que es la división por cero, tratar me refiero a mostrar un cartelito, darle algún tratamiento a ese error, ¿no? Se fue la división por cero. Luego de tratar todos estos, el error de lectura de archivos, el error de parseo de JSON, el error de esquema, que de alguna forma son internos, porque son cosas que fallaron no por el input que me dio el usuario, sino por cosas que yo tenía mal, ¿sí? Bueno, el esquema podría ser un caso a discutir, pero bueno. Luego de tratar todos estos tres, el error vuelve a ser solamente el unknown error. ¿Y cuál es la parte más linda de todo esto?
que yo acá estoy devolviendo el resultado de todo esto, esta promesa, que eventualmente es una promesa con unknown error, y acá le puedo decir, yo espero que esto sea una promesa con unknown error. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Que si yo me olvido, esta es la parte difícil, a ver, sí. Bueno, no importa, lo borro simplemente. Lo quería comentar, pero no importa. Si yo me olvido de tratar un error, esto no va a compilar. Repito, no va a compilar. No tuvimos que probar absolutamente nada. Solo tuvimos que detectar dónde nosotros, en un problema sencillo como una división, estamos poniendo un dato que pueda hacer romper el programa y listo. Y después al final de todo vamos a ver cuáles son todos esos y los podemos tratar. ¿Sí? Así que bueno, esta es la herramienta que les quería traer. Ahí voy a deshacer este cambio, así vuelve a compilar esto. Podemos volver ahí a los slides, porfa. Bien. Estamos en esto, codear. Conclusiones, entonces. Bueno, la primera, usen chequeo de tipos. Si no usan chequeo de tipos, todo el resto al pedo. De hecho, en esta anécdota que les conté, originalmente no usábamos chequeo de tipos. La bronca que tenía yo cuando dijeron, se les escapó un caso. Faltó hacer testing. Piensen en términos de los dominios de las operaciones. ¿A qué me refiero? Esto de, bueno, la división no puedo hacerla por cero. Eso lo sabemos nosotros como programadores. Hasta dónde el chequeo de tipos me ayuda y en dónde me deja a pata. ¿Sí? Parsear un JSON o cualquier tipo de codificación, leer un archivo. Hay un montón de funciones que pueden fallar y nosotros como programadores lo sabemos. Y lo bueno de usar esto es que también ejercita cierta gimnasia en reconocer en dónde puede estar fallando todo. Hagan test, no dejen de hacer test, no digo que no funcionen, pero no los sobreestimen. A veces los test tienen un mecanismo un poco engañoso, que es que nos dan en verde, tipo tenemos colorcitos, tenemos coverage que nos da porcentajes. Muchas veces el coverage no está garantizando en realidad que esté funcionando todo, porque simplemente garantiza que el código pasa por ahí. Pero ¿qué pasaba si yo no tenía ese if de división por cero? Igual, el coverage podía ser del 100% y me estaba comiendo un posible error. ¿Sí? No lo sobreestimen. Háganlos, pero tengan también otras herramientas.